Capítulo 46. Erwin exhaló involuntariamente al escuchar la respuesta de Daniel. ¿Dice que no lo sabe? Después de haber establecido un territorio ocupado de manera tan perfecta. ¿No estaba siendo demasiado modesto? Honestamente, este lugar era tan favorable a las tropas estacionadas que uno podría creer que era territorio del imperio en lugar del reino. Sin embargo, al ver a Daniel no presumir de sus logros, no podía evitar sentir que era extraordinario. Pero Daniel, sin conocer los pensamientos internos de Erwin, solo mostró una sonrisa incómoda. Coronel, hace frío. ¿Le gustaría entrar para conversar? Ah, hagamos eso. Erwin asintió y siguió a Daniel al interior del edificio del cuartel general. Daniel guió a Erwin a la sala de recepción dentro del edificio y explicó los planes urbanos que había implementado hasta ahora para transferir el puesto de comandante de la guarnición. Para ayudar con la comprensión, Lucky le entregó los documentos relacionados a Erwin, y Prien le sirvió café hecho con granos de alta calidad. Después de revisar los documentos y beber café por un tiempo, Erwin dejó escapar una risa irónica. Esto se debía a que Daniel había desempeñado perfectamente su papel como comandante de la guarnición, hasta el punto de que no había nada que criticar. Excelente. Si pudiera dar una calificación, querría dar la puntuación perfecta. Si tengo una queja, sería que no hay nada que yo pueda hacer. Es tan perfecto que solo necesito mantener el status quo. Es usted muy amable. No es alabanza excesiva. Mayor Daniel Steiner. Has hecho un trabajo sorprendentemente bueno. Me aseguraré de informar esto al cuartel general del Estado Mayor. Aunque Daniel no deseaba que su evaluación fuera más alta, no podía decirle a un superior que no lo hiciera. Con una expresión resignada, Daniel asintió una vez y dijo: Agradezco su amabilidad, coronel. Pero ya que parece que la transferencia está completa, creo que debería empezar a prepararme para volver a la capital. ¿A la capital, dices? Sí. He estado fuera mucho tiempo en apoyo de operaciones. Como sabe, el norte es frío y la comida no se adapta a mi gusto, así que ha sido bastante difícil. Erwin sonrió comprensivamente ante el comentario casual de Daniel. No es fácil para alguien nacido y criado en el imperio adaptarse a la comida de otras regiones. Yo también sentía que comer era una tarea cuando estaba en el frente oriental. Lo siento, parece que dije algo innecesario. Comparado con la comida que usted comió bajo una lluvia de fuego en el frente, parece que yo he tenido comidas bastante lujosas. Está bien, está bien. No lo dije para intimidarte. Solo es una anécdota. Pero tengo que darte una noticia que podría ser un poco desafortunada para alguien que quiere volver a la capital. ¿Una noticia desafortunada? Mientras Daniel miraba con curiosidad, Erwin sacó un pergamino de su pecho y se lo entregó. Es una orden de operaciones del cuartel general del Estado Mayor que me pidieron que te entregara. Gracias a esto, Daniel no pudo evitar sudar frío. ¿Una nueva orden de operaciones cuando pensaba que su misión había terminado y podría volver? ¿Qué están tramando ahora? Aunque quería enojarse, tenía que obedecer ya que era una orden. Con manos temblorosas, Daniel recibió el pergamino, desató la cinta roja y desplegó el papel. Cuartel General del Estado Mayor Imperial. Orden número G, 513. Fecha: 14 de agosto de 1944. Asunto: movimiento de tropas bajo control directo del Estado Mayor al frente. Puntos de la orden. 1. El mayor Daniel Steiner, que opera una unidad bajo control directo del Estado Mayor, debe seleccionar personal de compañía suficiente para el transporte vehicular desde la guarnición de Nordia. 2. Abordar vehículos junto con el personal de compañía seleccionado y llegar al cuartel general del Tercer Cuerpo de Ejército, ubicado actualmente en el frente más septentrional, antes de las 16 horas del 21 de agosto de 1944. 3. Una vez llegado al cuartel general del Cuerpo de Ejército, permanecer en estado de espera de órdenes. Se recomienda actuar según las órdenes posteriores del comandante del Cuerpo de Ejército. Se ordena ejecutar esta misión de manera rápida y precisa según la presente orden. Cuartel General del Estado Mayor Imperial. Subjefe del Estado Mayor, Brigadier General Cedric Wendell. Después de leer la orden, Daniel se pasó una mano por la cara. Señor subjefe del Estado Mayor, ¿por qué me hace esto? Era el momento en que el modesto deseo de Daniel de volver a la capital y vivir una vida cómoda y próspera se hacía añicos.
Desearía que fuera una broma de mal gusto de Erwin, pero la orden tenía incluso el sello oficial del subjefe del Estado Mayor. Por lo tanto, esta orden sin duda no era una falsificación. Ya que han dado la orden, parece que tendré que ir. Esta vez no podía retrasarse, ya que la fecha y hora de llegada estaban claramente especificadas. Si hay algo positivo, a juzgar solo por la orden, parecía ser un simple apoyo de tropas. Eso significaba que después de unirse al cuerpo de ejército, solo tendría que matar el tiempo. A menos que sea una operación especial, no desplegarían una unidad bajo control directo del Estado Mayor en el frente. Si fuera una operación especial, el camino del sufrimiento sería claro, pero eso no sucedería. Las fuerzas imperiales que avanzaban hacia el norte habían entrado en un punto muerto. Una operación especial contra el reino que insistía en luchar hasta la muerte en esa situación, sería como ordenarles que murieran. Lógicamente, parecía claro que permanecerían en espera con el cuerpo de ejército y regresarían a la capital cuando terminara la guerra con el reino. Solo se retrasaría el regreso a la capital unas semanas. Pero por alguna razón, Daniel se sentía inquieto. Cuartel General del Tercer Cuerpo de Ejército. Oficina del Comandante del Cuerpo. HMM. El teniente general Carl Peter Krau entrecerró los ojos mientras miraba el mapa estratégico y el tablero de operaciones en la pared. Retiraron el frente y desplegaron todas las tropas en la defensa de la capital. A primera vista parecía que las fuerzas del reino habían huido asustadas, pero en opinión de Carl Peter, era un movimiento bastante estratégico. Solo porque las fuerzas del reino se hubieran retirado, las fuerzas imperiales no podían avanzar imprudentemente. Los suministros y la logística no pueden mantenerse al día. Los suministros que consume un cuerpo de ejército cada día superan la imaginación. Si esos suministros no se entregan a tiempo, no solo disminuye la moral del cuerpo de ejército, sino que también se interrumpe el mando de las operaciones. Por lo tanto, las fuerzas imperiales no podían avanzar hasta que las líneas de suministro estuvieran correctamente establecidas. Incluso ahora, cuando había tomado más de la mitad del territorio del reino, las líneas de suministro estaban enredadas, y si seguían al enemigo cuando retiraba el frente, había una alta probabilidad de que los suministros se cortaran. Por eso las fuerzas imperiales habían entrado en un punto muerto casi forzosamente. Las fuerzas del reino aprovecharán este tiempo ganado para reorganizar sus unidades. Quizás incluso estaban solicitando ayuda a los países aliados con los que tenían alianzas. Si los países aliados vinieran en su ayuda, sería un dolor de cabeza. Incluso si afortunadamente los países aliados no vinieran en su ayuda, seguiría siendo un dolor de cabeza. Para cuando las fuerzas imperiales aseguraran sus líneas de suministro y avanzaran, las fuerzas del reino ya habrían completado su reorganización. Sin duda resistirán ferozmente. Aunque las fuerzas imperiales no serían derrotadas, tendrían que aceptar grandes pérdidas. Como mínimo, miles y como máximo decenas de miles de soldados morirían en vano. Como esto equivalía a debilitar el poder nacional del imperio, el Estado Mayor y Carl Peter intentaron alcanzar un acuerdo de paz. El reino también respondió enviando a su ministro de Asuntos Exteriores, pero las negociaciones ya se habían roto 2 veces. La razón era que las demandas del imperio eran demasiado irrazonables. Por ello, el comandante del cuerpo Carl Peter solicitó a su majestad imperial que suavizara las condiciones de negociación, pero no fue aceptado. La razón era que no se necesitaba misericordia para un reino vil que intentaba morder los flancos del imperio como una hiena. Entonces la única opción que quedaba era una ofensiva total para tomar la capital. Pero con el poder nacional ya siendo desperdiciado en bloquear el frente oriental, sería correcto declarar una ofensiva total diciendo que golpearían al reino con un mazo de hierro. Mientras las preocupaciones de Carl Peter se profundizaban día a día, el Estado Mayor recomendó a una persona. Mayor Daniel Steiner. Llegó el contacto diciendo que enviarían al cuerpo de ejército a un talento que había logrado hazañas militares tremendas en Nordia. Eso significa, era lo mismo que insinuar que usara a Daniel Steiner como responsable de las negociaciones de paz. Carl Peter, que entendió las intenciones del Estado Mayor, frunció el ceño por lo absurdo que era. Estas eran negociaciones que se habían roto incluso con la ayuda de numerosos asesores militares. Por mucho que hubiera acumulado méritos militares, ¿qué diferencia haría poner a un oficial que apenas es mayor en el puesto de responsable de las negociaciones?
Sin embargo, si era un talento recomendado por el Estado Mayor, específicamente por el brigadier general Cedric Wendell, el subjefe del Estado Mayor, seguramente habría una razón. Como la situación no era normal desde el principio, tal vez podrían encontrar una salida intentando algo nuevo. Probablemente esta será la última negociación. ¿Sería realmente correcto confiar el destino a Daniel Steiner? Karl Peter, que había estado respirando profundamente con los ojos cerrados, los abre lentamente. Había decidido tomar una decisión que rayaba en lo excéntrico. No porque confiara en Daniel Steiner, sino porque confiaba en la inteligencia de Cedric Wendell, quien hasta ahora había diseñado numerosas operaciones y llevado a las fuerzas imperiales a la victoria. Cedric. Voy a confiar en la carta comodín que me estás dando. Los dados estaban echados. Ahora las vidas de muchas personas dependían prácticamente de las manos de Daniel Steiner. Capítulo 47. Como no estaba en posición de desobedecer órdenes, Daniel inmediatamente seleccionó al personal de la compañía según lo ordenado. Después, Daniel partió de Nordia hacia Marobark, donde se ubicaba el cuartel general del tercer cuerpo de ejército, despedido por los ciudadanos del asentamiento. Como el mal tiempo que temía antes de partir no se materializó, Daniel pudo llegar a Marobark un día antes del tiempo establecido en la orden. Marobark, ocupada por el ejército imperial, era una ciudad más grande que Nordia, pero los ciudadanos parecían no dar la bienvenida a la entrada del ejército en la ciudad, lanzando miradas frías. ¿Esto es lo normal? Daniel no podía entender por qué los ciudadanos de Nordia estaban tan entusiasmados con el ejército imperial. Mientras contemplaba absorto el panorama de los soldados imperiales mezclándose con los ciudadanos del reino en las calles, el conductor pisó el freno con cuidado. Cuando el coche se detuvo por completo, Daniel abrió la puerta y salió. Lo primero que vio fue el edificio del cuartel general con la bandera imperial colgada como un estandarte. Ver la bandera nacional ondeando majestuosamente con el resplandor de las estrellas en el cielo nocturno como fondo casi le hacía sentir un patriotismo que no tenía. Colgar una bandera tan grande, los soldados deben haber tenido problemas. Mientras dejaba escapar una risa irónica y bajaba la mirada, Daniel pudo ver a un teniente coronel saliendo de la puerta principal del cuartel general junto con algunos soldados. Cuando Daniel saludó reflexivamente, el teniente coronel le devolvió el saludo con una risa. Pero si es el héroe imperial Daniel Steiner. Te estábamos esperando. Soy Kalpren, el ayudante del comandante del cuerpo. No merezco ser llamado héroe. Más importante aún, que el ayudante haya venido a recibirme significa... Ah. El comandante del cuerpo te está esperando. El comandante me espera a mí. Sí. Sé que no es apropiado convocarte inmediatamente después de tu llegada, pero como sabes, estamos cortos de tiempo. Sígueme. ¿Por qué un comandante del cuerpo esperaría a un simple mayor? Aunque era extraño, no había opción de rechazar, así que Daniel siguió al ayudante Kalpren. Después de entrar al cuartel general y subir las escaleras consecutivamente, Daniel se detuvo frente a la oficina del comandante del cuerpo ubicada en el 5º piso. Odia a aquellos que retrasan sus respuestas por precaución, así que si tienes una opinión, exprésala claramente. Después de dar este consejo a Daniel, Kalpren golpeó suavemente la puerta de la oficina. Su excelencia comandante. He traído al mayor Daniel Steiner. La respuesta llegó un momento después. Hazlo pasar. Una voz profunda y poderosa. Mientras Daniel se ponía tenso, Kalpren abrió la puerta. Más allá de la puerta, se podía ver al comandante Karl Peter trabajando en su escritorio. Detrás de él, la bandera con el emblema del águila que simbolizaba la familia imperial y la bandera imperial estaban decorativamente cruzadas en forma de banderines de escritorio. Además, las paredes estaban densamente cubiertas con todo tipo de mapas estratégicos y tableros de operaciones. Se sentía verdaderamente como la oficina de un teniente general que comandaba un cuerpo de ejército. Teniente general Karl Peter Krau. Era la persona de más alto rango que Daniel había conocido hasta ahora, excluyendo a la princesa imperial. Después de tomar discretamente un profundo respiro, Daniel entró en la oficina y saludó. Su excelencia comandante. He oído que me ha convocado. Solo entonces Karl Peter dejó su pluma y levantó lentamente la cabeza. Sus ojos azules brillaron bajo sus espesas cejas. Era un hombre impresionante con pequeñas cicatrices en su rostro y una mandíbula angular.
Devolvió el saludo de Daniel y se reclinó en el respaldo de su silla. Daniel Steiner. Según los documentos del cuartel general, tienes experiencia en interrogatorios. A juzgar por cómo sometiste al mayor Reginald del ejército real y presionaste al espía en la recepción imperial. Sin intercambios de cortesía, yendo directo al grano desde el principio, Daniel sintió que se le cortaba la respiración. En medio del pesado ambiente, Daniel esbozó una sonrisa incómoda. Su excelencia. Eso fue solo cuestión de suerte. Tu modestia es excesiva. Incluso si lo que dices fuera cierto, yo creo que la suerte también es una habilidad. Especialmente en el campo de batalla, donde no se puede predecir ni un paso adelante. Karl Peter exhaló suavemente y entreabrió los ojos. Por eso quiero pedir prestadas tu suerte y tu elocuencia. Te lo diré directamente. Planeo enviarte como responsable de las negociaciones y enviado especial en las negociaciones de paz que tendrán lugar dentro de 4 días. Los dedos de Daniel, que estaba en posición de descanso, temblaron ligeramente. Porque Karl Peter estaba haciendo una petición absurda. ¿Responsable de las negociaciones? Yo. Daniel, perplejo, habló después de un breve silencio. ¿Su excelencia? Creo que un simple mayor como yo no es apropiado para el puesto de responsable de las negociaciones. ¿No hay muchas otras personas capaces en el cuartel general? Hay muchas. Por eso enviamos a esos tipos capaces, ¿y cuál fue el resultado? Las negociaciones fracasaron. Pero... Karl Peter levantó la mano para detener las palabras de Daniel. Ya que pareces estar abrumado por la responsabilidad, déjame decirte que ni yo ni el cuartel general tenemos grandes expectativas en ti. El cuartel general todavía está considerando una guerra total. Era una manera de decir que se calmara, que no le harían responsable incluso si las negociaciones volvían a fracasar. Entonces, ¿lo harás o no? Karl Peter arqueó una ceja mientras sondeaba a Daniel. Yo. En la mente de Daniel, que estaba a punto de rechazar, brilló repentinamente una idea ingeniosa. Juzgó que quizás esta podría ser una oportunidad real para escapar del imperio. Daniel apretó los puños y miró a Karl Peter a los ojos. Lo haré. Los ojos de Karl Peter mostraron interés al percibir el repentino cambio en la actitud de Daniel. Sin embargo, tengo condiciones. Si me nombra responsable de las negociaciones, concédame la autoridad correspondiente. ¿Qué tipo de autoridad? Necesito autorización para acceder a todas las operaciones y el estado actual de las tropas del tercer cuerpo de ejército. También quisiera que me delegue la distribución del personal para las terceras negociaciones que tendrán lugar en 4 días. Karl Peter se quedó sin palabras por un momento. Las operaciones y el estado de las tropas del cuerpo de ejército son información confidencial de nivel 2 de campo. Por más que perteneciera al Estado Mayor, no era algo que un simple mayor pudiera exigir. Por supuesto, Daniel probablemente había tenido acceso a información confidencial de nivel 2 algunas veces mientras trabajaba como oficial de operaciones, pero eso era solo una pequeña parte si se consideraba el cuerpo de ejército en su totalidad. ¿Y quiere acceder a toda la información confidencial de nivel 2 del cuerpo de ejército? Era más que atrevido, era absurdo. Ahora entiendo por qué a Cedric le gusta tanto este tipo. Cedric valora mucho la imprevisibilidad razonable al planear operaciones. Porque las tácticas y estrategias poco convencionales tienden a hacer que los enemigos caigan en la trampa. En ese sentido, el Daniel Steiner que tenía frente a él era definitivamente una persona fuera de lo común. ¿Quién más se atrevería a pedir acceso a todas las tropas y operaciones del cuerpo de ejército frente al comandante? Su espíritu y valor estaban más allá de la imaginación. Bien. Karl Peter dejó escapar una risa baja y miró a Daniel mientras hablaba. Te lo permitiré. Si has apostado todo a una carta comodín, debes seguir hasta el final. Mientras tanto, Lucky estaba secándose después de bañarse en un hotel cerca del cuartel general. Originalmente, debido a que las fuerzas estacionadas en Marbark estaban saturadas, debería haber tenido que alojarse en edificios comerciales semiderruidos o escuelas como otros oficiales subalternos. Sin embargo, gracias al prestigio de ser una unidad directamente subordinada al cuartel general y la compañía de Daniel, el héroe imperial, el cuartel general ordenó alojar a los oficiales de dicha compañía en un hotel. Honestamente, a Lucky no le importaba mucho dónde se alojara, pero no podía dejar de agradecer poder bañarse en un hotel con agua caliente.
Creo que viviré. Lucky, que había salido al pasillo con su cuerpo cansado, se detuvo mientras sacudía la humedad de su cabello con una toalla. Había un folleto que se había deslizado por debajo de la puerta de entrada. La era de la música revolucionaria comienza ahora mismo. ¿No le gustaría añadir clase a su experiencia musical con una calidad de sonido excepcional y un diseño clásico? Entonces venga a la tienda de discos Torreré. Le atenderemos con la mejor colección de discos. ¿Cuáles son las ventajas de la tienda de discos Torreré? Tenemos tanto los últimos éxitos como los clásicos que trascienden el tiempo. Experimente la mejor calidad de sonido con audio estéreo de alta gama. Tenemos expuestas todas las canciones que conoce y también las que no conoce. Si viene a comprar discos a la tienda con este folleto, recibirá beneficios especiales. 15% de descuento en todos los discos al presentar el folleto. Es realmente perfecto. No se lo puede perder. Por favor, consulte el mapa a continuación para la ubicación de la tienda. Aunque podría parecer un folleto publicitario normal, los ojos de Lucky podían ver el braille que sobresalía ligeramente en la esquina superior derecha del folleto. Era un folleto con un mensaje codificado insertado por un agente de inteligencia que operaba en las cercanías para transmitir órdenes. Lucky se acercó, dobló las rodillas y recogió el folleto. Puso su mano sobre el braille del folleto y cerró los ojos para descifrar el código. Al decodificarlo, aparecieron varias letras, pero no estaban en el orden correcto. Era un tipo de cifrado por sustitución múltiple. Se necesitaba un libro de códigos para ordenar correctamente el cifrado, pero Lucky se había memorizado todo el contenido del libro de códigos, así que podía omitir ese paso. Lucky reordenó las letras y leyó mentalmente el contenido de las órdenes. Se informa que las actividades de Daniel Steiner podrían ser perjudiciales para los países aliados en el futuro. Se recomienda tomar medidas desde ahora, aunque sea para paralizar su pensamiento racional y utilizarlo. Los ojos de Lucky, que seguía descifrando el código, se abrieron lentamente. Órdenes de seducir a Daniel Steiner como primera medida para obtener control emocional sobre él. Sus hombros se estremecieron involuntariamente. Perturbada, las pupilas rojas de Lucky temblaban ligeramente. Para Lucky, que no tenía experiencia con hombres, estas órdenes eran demasiado crueles. Capítulo 48. Departamento de Seguridad Militar bajo el Cuartel General del Cuerpo de Ejército. Primer sótano del Cuartel General, Archivo Temporal de Registros. El mayor Daniel Steiner lleva ya 10 horas dentro del archivo de registros. ¿No deberíamos revisar su estado? Me estoy preocupando. El sargento primero Salodam del Departamento de Seguridad negó con la cabeza ante las palabras del soldado que vigilaba la entrada. El mayor ya lo dijo. Que quería examinar el archivo solo y que no entráramos bajo ninguna circunstancia. Ni se te ocurra desobedecer la orden. No quiero morir por tu culpa. ¿Morir? ¿Qué quiere decir? Este idiota no sabe nada. ¿Sabes por qué el mayor Daniel puede moverse libremente por el Departamento de Seguridad? Porque el comandante del cuerpo le dio personalmente la autoridad. ¿Entiendes lo que significa? En resumen, desobedecer las órdenes de Daniel Steiner aquí equivalía a desobedecer las órdenes del comandante del cuerpo. Como resultado, el soldado, con el rostro pálido y sudando frío, adoptó repentinamente la posición de firmes. El sargento primero Salodam soltó una risa baja, divertido por la situación. Mira qué asustado está este tipo. ¿Cómo vas a poder luchar contra el ejército del reino siendo tan cobarde? Aunque es poco probable que tengamos que ir al campo de batalla. Sasa sargento primero. El soldado, con los ojos temblando, miró de reojo a Salodam. Salodam giró la cabeza preguntándose por qué tanto alboroto, y su rostro también palideció como el del soldado. El teniente coronel Calpren, ayudante del comandante del cuerpo, los observaba desde no muy lejos. Salodam saludó casi por reflejo. Ayudante. ¿Qué le trae por aquí? Calpren sonrió amablemente con las manos en la espalda. He venido a hacer una inspección sorpresa y a verificar si el mayor Daniel está haciendo bien su trabajo. Lamento que este viejo haya interrumpido su agradable charla. Aunque las palabras y el tono de Calpren eran suaves, su significado estaba lleno de espinas. En otras palabras, los guardias de la entrada del archivo están tan distraídos charlando que ni siquiera notaron a una persona acercándose normalmente.
El soldado se relajó pensando que Kalpren había venido a animarlos, pero Salodam, que había captado las intenciones de Kalpren, se quedó paralizado sin poder bajar el saludo. Bueno, no he venido a molestarlos, así que no se preocupen. Por cierto, ¿y el mayor Daniel? Salodam, que por fin recuperó la compostura, respondió tartamudeando. Ah, eso, lleva 10 horas dentro del archivo, dijo que quería examinarlo solo. Hoy también. ¿Ayer no vivió prácticamente en el archivo? Sí. Dijo que el tiempo era escaso con solo 4 días para preparar las negociaciones. Kalpren se impresionó internamente al oír las palabras de Salodam. Pensaba que entendería la petición del comandante como una forma de eludir responsabilidades y la rechazaría o simplemente fingiría aceptarla, pero no esperaba que se preparara con tanto empeño. Los rumores decían que se esfuerza al máximo en todo, y parece que no mentían. Si una persona talentosa además se esfuerza, su potencial será ilimitado. Mientras Kalpren reflexionaba sobre el personaje llamado Daniel Steiner, se escuchó un suave golpe en la puerta de hierro que vigilaban Salodam y el soldado. Era la señal de que quería salir. Como la puerta no se podía abrir desde dentro por diseño, era un paso inevitable. Un momento, por favor. Cuando el soldado abrió la puerta de hierro, Daniel Steiner apareció. Aunque parecía cansado, sus ojos lupinos miraban fijamente al frente. Su mirada era más la de un experimentado oficial de Estado Mayor que la de un novato recién ascendido a mayor, tanto que hizo que los hombros de los presentes se estremecieran. Daniel, que había estado mirando a Kalpren por un momento, hizo un saludo respetuoso. Ayudante. ¿Qué le trae por aquí? Su tono era firme pero transmitía el respeto debido a un superior. Kalpren, que devolvió el saludo, respondió en medio de cierta tensión. He venido a preguntar si necesitas algo para llevar a cabo tu trabajo, según las órdenes del comandante. Pero ¿estás bien? Parece que no has dormido bien. Estoy bien. Más importante, ¿podría apartarse del camino? Es hora de elaborar el plan de negociación. Kalpren, que acababa de darse cuenta de que estaba bloqueando el paso, retrocedió un paso. Daniel inclinó la cabeza y pasó junto a Kalpren, subiendo las escaleras. Kalpren, mirando la espalda de Daniel, exhaló un suspiro de desaliento. Es un terco. Se puede ver su determinación de tener éxito en las negociaciones como sea. Sin embargo, debido a la arbitrariedad de Su Majestad el Emperador, alcanzar un acuerdo en las negociaciones era prácticamente imposible. Quizás haya encontrado una manera de darle la vuelta a esto. Aunque no estaba seguro, Kalpren vio un rayo de esperanza en la imagen de Daniel esforzándose hasta el agotamiento. La esperanza de que tal vez él pudiera lograr un acuerdo en las negociaciones y salvar innumerables vidas. Daniel, mientras caminaba por el pasillo, exhaló un suspiro de alivio al confirmar que nadie lo seguía. Pensé que me habían descubierto. Cuando se abrió la puerta de hierro y vio al ayudante del comandante allí, Daniel sintió que se le caía el corazón. Pensó que lo habían descubierto copiando secretamente información confidencial en su cuaderno. Si el ayudante hubiera notado mi intento de extraer información confidencial, las cosas se habrían puesto bastante difíciles. En el peor de los casos, podría haber sido marcado como traidor y ejecutado. Pero contrario a sus preocupaciones, el ayudante solo había venido a preguntar por su bienestar. Gracias a eso, Daniel pudo conservar su cuaderno lleno de información confidencial. Ahora solo tengo que documentar esto. Todo lo que tenía que hacer era entregárselo al ministro de Asuntos Exteriores del Reino en las negociaciones de paz de mañana y solicitar asilo. Por más que Daniel fuera tratado como un héroe del imperio, si les entregaba secretos militares de nivel 2, no dudarían de su sinceridad. Por fin escaparé de este maldito imperio. Sus pasos se sentían ligeros al pensar en la vida prometedora que se extendía ante él. Daniel, conteniendo la sonrisa que amenazaba con escapar, se detuvo de repente. Lucky se acercaba desde la dirección opuesta. Cada vez que se acercaba a Lucky, un fuerte aroma a perfume le hacía cosquillas en la nariz. Mientras se preguntaba por qué se había puesto perfume, Lucky, ya muy cerca, inclina ligeramente la cabeza. Mayor. Aquí estaba. ¿Me estabas buscando? ¿Te llamó el comandante? No es eso. Solo. Lucky vaciló. Ponerse perfume para seducir a Daniel había sido un buen comienzo. Pero ¿cómo continuar la conversación de manera natural?
Para empezar, ¿qué era la seducción? El conocimiento de Lucky sobre cómo ganarse el corazón de alguien era prácticamente nulo. Por eso había leído apresuradamente un libro sobre relaciones esta mañana. Lucky respiró hondo y miró a Daniel mientras hablaba. ¿Podría saber su agenda para hoy? Tengo que elaborar el plan de negociación a partir de ahora. Como ya tengo una idea general, pienso salir temprano hoy. ¿Por qué lo preguntas? Ah, es que... Debía tener confianza. Aunque fuera vergonzoso, era una misión. Si tiene tiempo esta noche, conmigo. Las palabras no le salían bien. No sabía cómo expresar las vergonzosas frases que había aprendido del libro. Es decir, ¿los dos solos? Cuando Lucky llegó a ese punto, Daniel pensó. Mirada inestable, respiración ligeramente agitada, una sugerente petición de encontrarse a solas. Haciendo cálculos mentales, Daniel llegó a una conclusión. ¿No será un intento de asesinato? ¿Habrían dado los países aliados la orden de asesinarlo? Aunque pensaba que algo así podría suceder eventualmente, el momento parecía demasiado pronto. Sí, demasiado pronto. Mientras pensaba que podría ser una mala interpretación, Lucky lo miró como si hubiera reunido valor. Lo leí en el libro. Para seducir a un hombre, hay que mostrar una sonrisa sutil. ¿Pero qué significaba exactamente una sonrisa sutil? Para Lucky, que apenas había esbozado una sonrisa normal, mucho menos una sutil, era un consejo bastante complicado. Sin embargo, como agente de inteligencia, Lucky debía cumplir la orden de los países aliados de seducir a Daniel Steiner. Después de luchar internamente varias veces, Lucky finalmente logró mostrarle a Daniel una difícil sonrisa. Daniel no pudo evitar contener el aliento al ver esa sonrisa. Era literalmente una sonrisa asesina, con los ojos estrechamente entrecerrados y las comisuras de los labios ligeramente elevadas. Era como ver a un cazador observando a su presa a punto de morir. Como resultado, sentía una presión tremenda. Esto es definitivamente un intento de asesinato. Daniel, que no tenía ni idea de que Lucky estaba tratando de seducirlo, se aclaró la garganta. Pensó que debía alejarse de Lucky de la manera más natural posible. ¿Ayudante? Parece que después de todo tendré que trabajar hasta tarde hoy. ¿Qué? Pero acababa de decir que saldría temprano. Acabo de recordar algo que tengo que hacer. Entonces, si me disculpas. Cuando estaba a punto de pasar de largo, Daniel se volvió hacia Lucky como si acabara de recordar algo. Por cierto, ¿no te has puesto demasiado perfume? Normalmente el perfume se usa para ocultar el olor corporal, pero no entiendo por qué lo usas tú. Ah, yo. Tu piel no huele mal. De hecho, huele bastante bien. Así que no dependas de lujos como el perfume. Daniel le dio unas palmaditas en el hombro a Lucky y se alejó. Bien. Como mantuvimos una conversación normal, no pensará que me di cuenta de la orden de asesinato. Justo cuando Daniel exhalaba un suspiro de alivio por haber superado el peligro, las orejas de Lucky, que permanecía quieta en su lugar, se tornaron rojas. Era porque el cumplido de Daniel la había avergonzado sin que ella se diera cuenta. No sabía exactamente qué tipo de vergüenza era. Lucky, sintiendo una emoción sin precedentes, se apoyó contra la ventana y suspiró suavemente. ¡Qué tontería! Tanto los superiores que habían dado la extraña orden como ella misma por seguirla le parecían tontos. Aún así, como había recibido la orden, eventualmente tendría que seducir a Daniel. Se sentía como una tarea abrumadora. Lucky, mordiéndose el labio inferior mientras miraba la punta de sus pies sin razón aparente, intentó borrar su vergüenza y comenzó a caminar lentamente. Pensó que primero debía volver a su alojamiento y eliminar el olor de perfume. Capítulo 49. El día de la negociación. En una planicie ubicada en el punto medio entre el cuartel general de la Legión Imperial y la capital del reino. Un hombre mayor con gafas entra en la gran tienda militar instalada allí. Su nombre es Iván Alexei. Está aquí como ministro de Asuntos Exteriores del reino y responsable de esta negociación. Iván, después de arreglar su vestimenta, observó lentamente sus alrededores. Aparte de la mesa de negociación ubicada en el centro de la tienda militar, ni siquiera se veían los habituales soldados. Esto se debió a que accedió a la petición del responsable de la negociación de la otra parte de tener una conversación sincera entre solo dos personas.
Cuando Iván se movía lentamente hacia la mesa de negociación, se abre la entrada opuesta de la tienda militar y entra un hombre joven. Llevaba un maletín en la mano. Iván examinó una vez el aspecto del hombre. Cabello negro y ojos negros. Aunque era de constitución delgada, su altura alta ocultaba su peculiar pequeñez. Además, sus ojos afilados como los de un lobo contenían un poder que intimidaba al interlocutor. Iván conocía a ese hombre. Daniel Steiner. Era conocido como el principal artífice de la invasión de Nordia y héroe del Imperio. Pero aún así, poner a alguien que es solo un mayor como responsable de la negociación, ¿van a hacer diplomacia de presión tratando al reino como un país derrotado desde ya? Mientras Iván fruncía el ceño por el desagrado, Daniel se quitó el abrigo de invierno con un gesto casual. Daniel, sacudiéndose los copos de nieve del abrigo, deja escapar una risa vacía. El norte no parece ser un lugar agradable para vivir. Mira que nevar en pleno verano. Daniel, chasqueando la lengua mientras termina de sacudirse la nieve, se acerca a la mesa de negociación. Daniel, con una sonrisa afable, extendió su mano hacia Iván. Como ya sabrá, soy el mayor Daniel Steiner. He sido designado como enviado especial y responsable de esta negociación. Soy Iván Alexei, ministro de Asuntos Exteriores del Reino. Ambos se estrecharon las manos y se sentaron en la mesa de negociación. Daniel, mientras colocaba su gorra militar y el abrigo de invierno en el borde de la mesa, dijo: He oído que las negociaciones han fracasado 2 veces. Me lo imagino, pero ¿podría saber el motivo? Su actitud era amistosa, como si hubiera venido simplemente a conversar más que a discutir asuntos importantes del Estado. Era muy diferente de la actitud rígida de aquellos que habían venido a negociar anteriormente. Iván, pensando que no sería un interlocutor fácil, respondió sin bajar la guardia. Porque las demandas del imperio son irrazonables. El imperio no solo exigió la cesión de Nordia, un punto estratégicamente crucial, sino también cambiar la unidad monetaria al won imperial y restricciones militares. Si hubiera terminado ahí, Iván lo habría aceptado. Pero el imperio no solo fijó una compensación de guerra excesiva, sino que también exigió un castigo masivo a los ministros belicistas y al alto mando militar por la responsabilidad de la guerra. Si los cargos de los ministros y el alto mando militar fueran removidos masivamente, esos puestos vacantes inevitablemente serían ocupados por personas afines al imperio. Esto era prácticamente una declaración de convertir al reino en un estado vasallo y títere del imperio. Por eso Iván se negaba a aceptar la propuesta del imperio y abogaba por una resistencia hasta la muerte. Daniel también lo sabía bien, así que no profundizó en el tema. Solo se limitó a abrir el maletín que traía para buscar documentos. Ya veo. Entiendo bien las dificultades que está atravesando el ministro de Asuntos Exteriores. Por eso he venido aquí para aliviar esas dificultades. Para ir directo al punto, quiero estrechar la mano con usted, señor ministro. Daniel, después de sacar los documentos, dejó el maletín. Debe estar pensando que está diciendo alguien tratado como héroe del imperio. Pero eso es un malentendido. No soy tan devoto al imperio. De hecho, hay más días en los que me preocupo por el reino y pienso desde su perspectiva. Si le parece bien, puede considerarme un ciudadano honorario del reino. Iván guardó silencio ante la broma sin sentido. Esto fue porque no podía entender con qué intención Daniel estaba diciendo tales cosas. Daniel, que había estado observando fijamente a Iván, le entregó los documentos que tenía en la mano. Será mejor que le muestre mi sinceridad primero. Me gustaría que los leyera. Fue difícil conseguirlos. Iván recibió los documentos que Daniel le entregaba, preguntándose qué serían. Las cejas de Iván temblaron mientras leía los documentos con una mirada significativa. Esto es información confidencial de nivel 2 del tercer cuerpo del ejército imperial. Las palabras de Daniel eran ciertas. Los documentos estaban llenos de detalles sobre el estado actual de las tropas imperiales y planes operativos. No podía dudarse que fueran falsos. Iván, como ministro de Asuntos Exteriores, ya conocía algunas de las operaciones descritas en los documentos a través del servicio de inteligencia de los países aliados. Pero, al ver esto, la información que había obtenido el servicio de inteligencia de los aliados era solo la punta del iceberg. Incluso el número de tropas era el doble de lo que los aliados habían evaluado e informado. Esto solo podía significar una cosa.
Aunque lo supiéramos, no podríamos detenerlo. En el momento en que estas operaciones se llevarán a cabo, el reino no podría evitar su destrucción. Se sintió como un idiota por haber pensado que si resistían con determinación la invasión imperial, los países aliados, viendo esperanza en el reino, brindarían su apoyo activo. Iván, que había estado aturdido por un momento, rechinó los dientes ante esta súbita revelación. Estos bastardos de los países aliados. Desde el principio nos estuvieron transmitiendo información falsa. Era evidente que habían manipulado la situación subestimando las tropas y operaciones imperiales para que el reino no perdiera la esperanza y continuara en la guerra. Entonces todo lo que dijeron sobre enviar apoyo si manteníamos el frente lo máximo posible. Era mentira. Desde la perspectiva de los países aliados, el reino no era más que una pieza de ajedrez destinada a desangrarse y caer ante el imperio. Las manos de Iván temblaban al darse cuenta de todo esto. Daniel interpretó el estado de Iván de manera diferente. ¿Estará sintiendo éxtasis? En el juego, el reino rechaza las 3 negociaciones y aboga por una resistencia hasta la muerte. Desde el punto de vista del reino, debe ser emocionante tener en sus manos información confidencial de nivel 2 del imperio. Justo cuando Daniel sonreía pensando que sería fácil llegar a un acuerdo, Iván levantó la cabeza y exhaló con dificultad. Daniel Steiner, ¿acaso conoce toda la situación interna del reino? Pensándolo lógicamente, era evidente que había traído y mostrado la información confidencial de nivel 2 porque sabía que el reino estaba recibiendo informes subestimados a través de los países aliados. ¿Habrá juzgado que eliminar la brecha de información sería ventajoso para la negociación? El juicio de Daniel era excelente. Incluso cuando creían que las fuerzas imperiales eran la mitad, tenían que abogar por una resistencia hasta la muerte, pero ahora que enfrentaban la verdad, era imposible luchar. Esto no es una guerra. ¿Es una masacre unilateral? Podía ver claramente a los soldados del reino siendo arrollados por el ataque de las fuerzas imperiales. Sus gritos de agonía se acercaban como remordimientos. Pero incluso si ahora tomaban la mano del imperio, el futuro del reino era incierto. ¿Era realmente correcto hacer que el pueblo del reino viviera bajo el dominio imperial? Pero mejor que morir en vano. Iván, que había estado suspirando entre varias preocupaciones, finalmente abrió los labios con dificultad. Mayor Daniel. Déjeme preguntarle una cosa. Si no tomo su mano aquí, ¿qué será del reino? Iván estaba preguntando qué pasaría si no aceptaban la propuesta del imperio. Sin embargo, Daniel estaba interpretando esa pregunta literalmente. Mientras sus pensamientos corrían en líneas paralelas, Daniel dejó escapar una risa baja. Por alguna razón, Iván sintió que esa risa escalofriante sonaba como la de un demonio. Hace una pregunta graciosa. Preguntarme qué le pasará al reino si no toma mi mano. Usted ya lo sabe bien, señor ministro. Daniel, que había contenido su risa en un instante, miró fijamente a Iván. Era como un lobo revelando su verdadera naturaleza. Si no toma mi mano, el reino. Daniel, inclinando suavemente su cuerpo, susurró lo suficientemente bajo para que solo Iván pudiera oír. Desaparecerá para siempre del mapa. Las pupilas de Iván se dilataron al oír las palabras de Daniel. Mientras temblaba y sudaba frío, Daniel retrocedió y se levantó de su asiento. Muy bien. ¿Tiene algo más que decir? Iván, que había permanecido inmóvil incluso cuando Daniel se levantó, negó lentamente con la cabeza. Al ver esto, Daniel asintió una vez, recogió su gorra militar y su abrigo, y se dirigió hacia la salida. Cuando estaba a punto de salir de la tienda militar, Daniel se detuvo con una. Señor ministro. Mientras Iván permanecía en silencio, tenso, Daniel habló con una sonrisa en los labios. Espero que también le hable bien de mí a los países aliados. Con estas palabras, Daniel salió de la tienda militar. Solo entonces Iván exhaló el aliento que había estado conteniendo y se tocó la frente. Su vista se tambaleaba mientras hiperventilaba. Era como si apenas hubiera sido liberado después de hablar con el hijo de Satanás. Mientras Iván jadeaba, liberado de la presión, el jefe de secretaría entró por la entrada trasera. Había entrado extrañado de que Iván no saliera después de que el enviado especial enemigo se hubiera marchado. El jefe de secretaría, al encontrar a Iván dentro de la tienda militar, corrió hacia él alarmado. Señor ministro. Iván no se encontraba bien.
El jefe de secretaría se arrodilló junto a la silla y miró hacia arriba al ministro de Asuntos Exteriores. ¿Se encuentra bien? Ante la pregunta del jefe de secretaría, Iván negó con la cabeza. Una lágrima rodaba por sus ojos fuertemente cerrados. Ahora incluso su majestad el rey debe reconocerlo. ¿No podemos ganar? Como un niño consumido por el miedo, Iván murmuró con voz moribunda. ¿Nunca podremos vencer al imperio? El jefe de secretaría no pudo evitar quedarse desconcertado. El ministro de Asuntos Exteriores, que había estado abogando por una resistencia hasta la muerte basada en firmes convicciones, estaba sumido en la derrota menos de una hora después de entrar en la negociación. El jefe de secretaría, vacilante, miró atónito la silla al otro lado de la mesa de negociación. ¿Qué palabras habrá pronunciado quien se sentó en ese lugar? El jefe de secretaría, que desconocía el contenido de la conversación, solo podía sentirse confundido. Capítulo 50. Tan pronto como terminaron las negociaciones, Daniel regresó al cuartel general y reportó al comandante de la legión según el protocolo. Durante el proceso, el comandante le preguntó a Daniel si las negociaciones habían ido bien, a lo que Daniel respondió que aunque había hecho su mejor esfuerzo, era demasiado pronto para predecir los resultados. Al día siguiente, Daniel, que había pasado la noche en el hotel proporcionado por la legión, se levantó temprano y se dirigió al restaurante del hotel. Había ido a desayunar y, aparentemente debido a la buena calidad de la comida del hotel, el lugar estaba lleno de gente a pesar de ser temprano en la mañana. Al observar a las personas que conversaban mientras comían, la mayoría eran oficiales de rango medio. Había algunos suboficiales y oficiales subalternos, pero no eran muchos. Esto se debía a que el alojamiento en el hotel solo estaba permitido para el personal importante de la legión entre los oficiales. De vez en cuando se escuchaban elogios sobre lo deliciosa que era la comida. Bueno, comparada con la comida del campo de batalla, incluso la comida de un hotel de baja categoría debe saber celestial. Aunque no era nada nuevo, poder comer comida de hotel en el campo de batalla era bastante lujoso. Daniel, enviando sus condolencias silenciosas a los soldados que estaban sufriendo afuera, caminó hacia una mesa vacía con algunos platos del buffet. En ese momento, el sargento Glendy y el teniente McCall, que ya estaban comiendo, giraron sus cabezas al sentir su presencia. Al ver a Daniel, ambos se levantaron rápidamente de sus asientos. Mayor Daniel, ha llegado. Buenos días. Daniel se sobresaltó por los gritos de ambos. Era bastante incómodo ya que ambos lo miraban con ojos de admiración. Daniel, sintiéndose incómodo, deliberadamente colocó su plato en un lugar un poco alejado de los dos. Buenos días. Por cierto, ¿por qué parecen tan emocionados? Cuando Daniel preguntó mientras se quitaba su abrigo de invierno, el sargento Glendy fue el primero en hablar. ¿Cómo no estarlo cuando nosotros, que originalmente estábamos asignados a una unidad inferior de la Legión, estamos comiendo en un hotel en el campo de batalla? Todo es gracias a usted, Mayor Daniel. Estoy de acuerdo con el sargento. Gracias a usted, hemos podido acumular logros y, sobre todo, es un honor poder servir al imperio. Debido a los dos que hablaban con expresiones emocionadas, Daniel sintió un poco de culpa. No será tan honorable, ¿verdad? Probablemente ustedes enfrentarán un juicio militar. Daniel estaba considerando escapar del imperio con la ayuda del reino. Si Daniel, el comandante de la compañía, desertara a un país enemigo, los oficiales bajo su mando inevitablemente enfrentarían un juicio después de ser sometidos a todo tipo de investigaciones bajo sospecha de traición. Aunque podía ver cómo las sonrisas felices de los dos se transformarían en desesperación, Daniel, que no podía revelar sus verdaderos pensamientos, simplemente asintió vagamente y se sentó. Cuando Daniel se sentó, el sargento Glendy y el teniente McCall también se sentaron y continuaron su comida. Daniel también comió mientras elaboraba mentalmente su plan de escape del imperio. Pronto, de una forma u otra, el reino intentará contactarme. La forma más fácil sería utilizar sus propios agentes de inteligencia, pero existía la posibilidad de que no pudieran moverse fácilmente debido a la estricta seguridad del cuartel general. En ese caso, tendré que esperar hasta el momento del ataque frontal del tercer cuerpo. Cuando comience el ataque frontal de la Legión, las líneas del frente se desmoronarán hasta cierto punto. Todo el personal disponible dentro del cuartel general será enviado al ataque frontal.
Además, era razonable asumir que casi nadie podría mantener la cordura mientras los proyectiles volaban y los tanques arañaban constantemente el suelo. Sacar a una persona en medio de ese caos sería pan comido. Cuando llegue ese momento, solo tendría que pretender participar en la guerra, avanzar hacia la línea del frente, hacer contacto con un agente del reino y desertar. Si lograba entrar al reino, todo sería pan comido desde ese momento. El reino es simplemente un puente hacia la deserción final. Usando como cebo el hecho de que aún tenía secretos sin revelar, planeaba negociar con personas de los países aliados dentro del reino y escapar en secreto. Una vez que llegue a los países aliados a través de una ruta segura, me reuniré con sus altos mandos y... planeaba proponer un trato basado en la información que tenía sobre el imperio. No había preocupación de que el trato fracasara, ya que todo lo que Daniel quería a cambio de la información era residencia permanente, una nueva identidad, protección personal y algo de dinero. Veamos. ¿Debería elegir Elria como el país donde obtendré mi residencia permanente? Elria era un país miembro permanente de la Unión Internacional y ejercía una enorme autoridad. Actualmente, podía considerarse el país más seguro de los daños de la guerra. Dado que Kalendra, quien gobierna efectivamente Elria, es una persona de pensamiento rápido y calculador. Sin embargo, si había algo que le preocupaba, era el hecho de que Lucky también era originaria de Elria. No se podía saber cómo reaccionaría Lucky, que detestaba a los traidores, si se enterara del hecho de su deserción. Tal vez sería mejor otro país. Daniel, que estaba considerando seriamente el asunto, se encogió de hombros. Por ahora, lo primero era escapar del imperio, así que pensó que estas pequeñas preocupaciones podrían resolverse gradualmente después. Por supuesto, en el peor de los casos, el reino podría simplemente tomar los secretos y hacerse el desentendido, pero no estaba preocupado por eso. Desde el punto de vista del reino, soy prácticamente un huésped distinguido que les ha entregado innumerables secretos sin condiciones. Probablemente pensarán que tengo un valor considerable para usar en el futuro. Daniel sonrió mientras se metía en la boca un camarón pelado. Probablemente ese Iván, el ministro de Asuntos Exteriores, me esté tratando como un ángel ahora mismo. Incluso dejando de lado la imagen, era natural que quisieran llevarse a un oficial del Estado Mayor enemigo que era favorable a su país. Ahora todo es cuestión de tiempo. Daniel continuó comiendo con una sonrisa satisfecha, pensando que todo estaba yendo según lo planeado. Mientras tanto, el comandante de la legión Karl Peter Krau estaba trabajando sin siquiera haber desayunado. Si las negociaciones fracasaban, tendrían que lanzar un ataque frontal, así que estaba revisando una vez más todos los planes de operaciones existentes de principio a fin. Era un trabajo agotador y doloroso, pero era lo mejor para reducir las bajas de los soldados aunque fuera un poco. Por supuesto, lo mejor sería que las negociaciones de paz tuvieran éxito, pero... Karl Peter no creía que las negociaciones tuvieran éxito. No es que no quisiera confiar en el tal Daniel recomendado por Cedric, el subjefe del Estado Mayor, pero incluso Karl Peter pensaba que las demandas del imperio eran irrazonables. Además, ¿no era esta una negociación que no se había podido lograr ni siquiera con los consejeros militares de élite? La posibilidad era demasiado baja para poner esperanzas en Daniel. Mientras la voluntad del reino de luchar hasta la muerte se mantenga firme, al final no tendremos más remedio que recurrir a la fuerza. Aunque le entristecía pensar en los numerosos sacrificios que seguirían, no había otra opción. Fue en ese momento, cuando Karl Peter se reclinó en su silla en medio de emociones complicadas. Toc toc. Karl Peter, que había levantado la vista al oír el golpe en la puerta, habló. Adelante. Entonces la puerta se abrió y entró el teniente coronel Calfren, su ayudante. Pensó que tal vez habría traído comida, pero Calfren tenía las manos vacías. ¿Qué sucede? Estoy ocupado, así que solo di lo que... Karl Peter, que hablaba frunciendo el ceño con irritación, cerró la boca. Fue porque la expresión de Calfren parecía estar envuelta en algún tipo de conmoción. ¿Ayudante? No hubo respuesta aunque preguntó qué sucedía. Karl Peter, que finalmente había entendido la situación, exhaló un profundo suspiro. Parece que el reino ha enviado un telegrama diciendo que no aceptará las negociaciones. No hay remedio. La orden de Su Majestad el Emperador es lanzar un ataque frontal si no escuchan hasta la tercera recomendación. ¿No es eso? Una ceja de Karl Peter se crispó.
Le pareció extraño que Calfren interrumpiera sus palabras. ¿Qué quieres decir con que no es eso? No me digas que... Calpeter, que estaba haciendo conjeturas en su mente, mostró una expresión de sorpresa poco común en él. ¿Estás diciendo que Daniel tuvo éxito en las negociaciones? Calfren, que tragó saliva ante la pregunta de Calpeter, asintió. Así es. Según el telegrama enviado por el reino esta mañana, accederán a todas las demandas del imperio. Incluso se han ofrecido a ceder Wegenheim además de Nordia. ¿Qué? La boca de Calpeter se abrió atónita. No solo aceptaban las condiciones existentes, sino que también entregarían adicionalmente Wegenheim, una ciudad adyacente al imperio. ¿El mismo reino que insistía en luchar hasta la muerte? Calpeter no podía entender cómo el reino, que había estado gruñendo y mostrando los dientes, ahora se había convertido en un perro manso que meneaba la cola. Esto no es diferente a adoptar una postura de sumisión total por miedo. Calpeter, que había estado aturdido, finalmente recuperó la compostura y miró a Calfren. ¿Qué diablos pasó en la mesa de negociaciones? ¿Sabes algo? Como nadie pudo escuchar el contenido de la conversación, no lo sé en detalle. Sin embargo, Iván, el ministro de Asuntos Exteriores del reino, al rememorar y comentar sobre la conversación durante la negociación, Calfren, que observaba la reacción de Calpeter, continuó en voz baja. Dijo que fue como conversar con un hijo de Satanás que llevaba una máscara humana. Un pesado silencio se cernió entre los dos. Calpeter, al escuchar las palabras de Calfren, inconscientemente empezó a sudar frío. Mayor Daniel, ¿qué demonios hiciste allí? Era la primera vez en su vida que el éxito de uno de sus propios hombres le resultaba tan aterrador. Fin del capítulo 50.